Quiero compartir con vosotros hoy un texto muy conocido, con algunos versículos que seguramente algunos de vosotros los sabréis de memoria o quizás los tenéis en algún cuadrito en la casa, ¿no? Yo he visto varios hermanos que tienen este versículo puesto en su casa, porque es muy interesante, ¿no? Es un momento histórico en el que vamos a estar estudiando esta mañana o reflexionando un poquito en el que Josué, sabéis quién era Josué, ¿verdad? El sucesor de Moisés, al final de su vida decide convocar a todo el pueblo. Sabéis que Josué sacó al pueblo de Egipto, lo llevó por el desierto por 40 años, pero cuando ellos iban a entrar por fin a la tierra prometida, el Señor le dice a Moisés que él no, y quien lleva al pueblo es Josué. Y durante muchos años, pues él está dirigiendo al pueblo en las batallas para conquistar la tierra que el Señor les había prometido. Y al finalizar ese periodo, Josué convoca de nuevo al pueblo y es el capítulo que vamos a leer en esta mañana. Está en el libro de Josué, capítulo 24. Os invito a que lo busquéis. Me parece que lo intentarán poner aquí en la pantalla. Y luego nos dejarán un versículo ahí cuando terminemos para que estemos reflexionando y lo estemos viendo. Josué capítulo 24. Empezaremos en el versículo 1. El texto dice así: Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: Así dice Jehová, Dios de Israel: Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di Isaac. A Isaac di Jacob y Esaú, y a Esaú di el monte de Seir, para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el Mar Rojo, con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hice venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente, y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, y en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora, pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis,
si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos, y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que serviremos a Jehová, o sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos, de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día, y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí, debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas estas palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo cada uno a su posesión. Después de estas cosas, murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad en Timnat Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gas. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Bueno, hasta aquí la lectura. Un texto un poquito largo, pero que creo que merecía la pena leerlo en esta mañana. Así es que vamos a analizarlo un poquito, ¿no? En primer lugar, vemos que Josué está convocando al pueblo. Dice que todo el pueblo fueron llamados. De todas las tribus, nos enfatiza el texto. Es decir, todo el pueblo. No había nadie que no estuviera convocado a esta reunión. Además, se nos habla específicamente que el liderazgo del pueblo estaba allí presente. Dice los ancianos, los príncipes, los jueces y los oficiales. Era una ocasión solemne, una ocasión importante. Nadie debía faltar. En segundo lugar, vemos que esta convocatoria es en Siquem. No sé si recordáis un poquito el significado que adquiere Siquem en el texto bíblico. Es un lugar importante porque, sabéis, el Señor llama a Abraham estando en Ur y le invita a salir. Le dice: sal de aquí a donde yo te lleve. Y cuando llega a Siquem es donde el Señor le dice: mira la tierra, esta es la tierra que yo te daré. Siquem es el lugar donde el Señor promete por primera vez que ellos iban a tener la tierra. Así es que cuando ahora están reunidos en Siquem, se está comprobando que el Señor ha cumplido aquella promesa que había hecho. También allí Jacob, el padre de la nación, al que se le cambia el nombre por Israel, que es el nombre que ellos llevan ahora, es donde él levanta un altar para adorar al Señor. Un altar que nos está diciendo
que Jacob creyó la promesa que se le había hecho a Abraham. Cuando él está allí, recuerda la promesa hecha a Abraham y confía en el Señor y alaba al Señor allí. Así es que vemos que Josué convoca a todo el pueblo y que lo hace en Siquem. Son dos aspectos importantes. Pero el tercer aspecto importante que vemos de esta convocatoria es que quien va a hablar no es Josué. Cuando Josué empieza a hablar, dice, así dice Jehová, Dios de Israel. Josué está siendo solamente el mensajero. En realidad, quien está organizando la reunión, quien les ha llevado hasta allí, es el propio Señor. El texto nos destaca que es el propio Señor quien va a hablarles en ese día. Y entonces empieza este discurso. Ha sido largo el discurso, lo hemos leído entero. Es un discurso largo de Josué, de parte del Señor para el pueblo. Y tiene, podríamos decir, como 3 partes, ¿no?, en el tiempo, este discurso. Josué empieza hablándoles del pasado, ¿no? Les dice todo lo que había sucedido. Ahora lo analizaremos un poco. Luego les dice, estamos aquí hoy. Esto es lo que hasta aquí hemos llegado, ¿no? Esta es la realidad que tenemos en este día. Y entonces les dice, ¿y a partir de aquí qué? ¿No? Vemos el pasado, el presente y vamos a ver también el futuro. ¿Y cuál es la clave del pasado del pueblo? La clave es una. Dios ha hecho todo para que vosotros estéis aquí ahora. Esa es la clave del discurso de Josué. En el pasado el origen de ellos era pagano, dice. No buscaban a Dios, tenían otros dioses. Es el Señor quien toma la iniciativa y va a buscar a Abraham, que servía a otros dioses, al padre de Abraham, y les dice, yo quiero que me sirváis a mí. Pero ese es Dios quien toma la iniciativa. Siempre es Dios quien empieza cualquier cosa. Nada que el hombre haga le lleva hacia Dios, más bien al revés. Más bien tenemos la tendencia de alejarnos de Dios, de ir en contra de lo que Dios está diciendo. Por eso al principio de su discurso, Josué enfatiza esta idea. Dice, Dios nos fue a buscar, allí donde estaban nuestros antepasados. Es el Señor quien llama a Abraham y le promete 2 cosas. Fueron la promesa para Abraham. Descendencia y tierra. Esas son las 2 cosas que el Señor promete a Abraham. Y parece que la promesa solo se cumple en parte. Es cierto que Abraham tuvo un hijo y ese hijo tuvo más hijos y ahí empieza la descendencia y se hizo una gran multitud de eso. Pero parecía por de pronto que la tierra no iba a formar parte de esa promesa. Es cierto que hay una descendencia, pero no hay tierra en un primer momento. Y ellos son llevados a Egipto. Nos dice que Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Aquí podemos hacer un paréntesis, ¿no? Y es que el ver cómo el Señor cumple sus promesas de una manera sin ningún resquicio de duda, ¿no? Sabemos que la tierra llegó después, pero ¿sabéis? Se nos dice que Esaú también recibió una tierra en el texto de hoy. No sé si le habéis prestado atención, lo podéis leer, a ver en qué versículo. En el versículo 4 dice, y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese. El Señor no cumple sus promesas a medias, sino que incluso Esaú, que rechazó la primogenitura, que rechazó el seguir al Señor, también tuvo su parte en la promesa del Señor. Bueno, el caso es que volvemos al hilo principal y el pueblo, Jacob y sus hijos, son llevados a Egipto o bajaron a Egipto. Y la salida de Egipto, ¿quién la organizó? ¿Fue el pueblo el que quiso salir de Egipto? No, si el pueblo, al contrario, cuando habían salido ya se acordaban de las cebollas y los pepinos que comíamos en Egipto. No, fue el Señor quien manda a Moisés y a Aarón. De nuevo vemos aquí que la iniciativa siempre
es del Señor. Josué está destacando a lo largo de todo el discurso la intervención de Dios. Cuando leemos de nuevo el discurso, vemos como el Señor va diciendo una y otra vez: yo hice, yo os di, yo os llevé, yo... Todo el rato vemos que los verbos son en primera persona. Y es el Señor el que está hablando. Así es que si en algún momento alguien en el pueblo se planteaba la pregunta: ¿quién nos trajo hasta aquí? La respuesta era clara: Dios nos trajo hasta aquí. Dios les sacó de un modo extraordinario de Egipto. Pero no solo eso. Nada más salir de Egipto ya tuvieron problemas. Y el Señor les salvó. Nada más salir de Egipto andaron 40 años en el desierto. Y nos dice la palabra que durante esos 40 años sus sandalias y su ropa no se desgastaba. Porque el Señor les estaba preservando. Y durante 40 años, cada día en la mañana, encontraban el maná, ese pan que venía directamente del cielo. Fue todo intervención divina. Y después de 40 años, el Señor les da una primicia de su promesa. Les tenía que dar la tierra. Tenían que atravesar el Jordán y entrar en la tierra. Pero antes de atravesar el Jordán, y Josué también hace énfasis en esto, dice que les da como una primicia, la tierra que había al otro lado del río Jordán. Allí se asentaron 2 tribus y media. Y de nuevo el Señor dice: yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, lucharon contra el pueblo, mas yo los entregué en vuestras manos. Fijaros el énfasis. El pueblo luchaba, o sea, los amorreos luchaban contra el pueblo, pero ¿quién entregó la victoria? El Señor. Parece como que ellos no tuvieron ni que luchar, ¿no? Y poseísteis su tierra y los destruí de delante de vosotros. Mirad, esta idea es algo que sabemos, que incluso lo decimos con nuestra boca, como yo lo estoy diciendo ahora para vosotros. Pero es algo que tenemos que convencer a nuestro propio corazón. Porque es un mensaje que va en contra de todo lo que dice nuestra sociedad hoy en día. Tú lo mereces, tú lo puedes hacer. Hoy escuchamos mensajes de eso. Tú lo puedes hacer. Pues como cristianos tenemos que reconocer que no podemos, sino que lo hace el Señor. Estando allí, sigue el discurso de Josué. Les protege de Balaam, esta historia tan conocida, ¿verdad? Que intentaba maldecirles y el Señor no lo permite. El Señor, al contrario, hace que les bendiga. Y finalmente nos dice que el Señor mandó algo tan simple como unas moscas, ¿no? Unos tábanos que hicieron que los amorreos tuvieran que huir, tuvieran que marchar. Ellos habían luchado con sus espadas y con sus arcos, pero quien les había dado la tierra era el Señor, con algo tan insignificante como unas moscas. Hubo momentos en la historia de Israel que parecía que la promesa de Dios no iba a cumplirse. 40 años en el desierto. Pero finalmente Dios lo hizo. Y cuando ellos miraban atrás, como está haciendo en esta ocasión Josué, solo podían reconocer que Dios lo había hecho. En el estudio de Sara, ya hace un tiempo, aprendimos un versículo de memoria. A ver si alguien todavía se acuerda. ¿Os acordáis del que quiero decir? Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Así es que esa es la situación del pasado. Y ahora Josué dice al pueblo: estáis viviendo en la tierra prometida. Estáis disfrutando de las bendiciones de Dios. Estáis comiendo
de lo que no habéis plantado. Y estáis viviendo en ciudades que no habéis construido. Esa es la realidad. Esa es ahora. Pero ¿sabéis una cosa? Había una parte de la tierra que estaba pendiente de conquistar. Josué había empezado la conquista y todo el ejército unido había ido conquistando gran parte del territorio. Pero después de eso se asigna a las tribus cada una su territorio y se les dice, ahora cada tribu tiene que expulsar a los que están viviendo allí y tienen que acabar la conquista. Esa es la situación en la que ellos estaban. Viviendo en casas que no habían construido, comiendo de las viñas y de los olivos que no habían plantado, y con aún una parte del trabajo por hacer. Y entonces surge la pregunta, no sé si Grecia podemos poner ahí el versículo 14. Y ahora viene el futuro, hermanos. Esta es la situación en la que estaban. ¿Y qué va a suceder en el futuro? Claro, conocemos la historia, hemos leído al final, ¿no? Nos dice que el pueblo sirvió al Señor durante todo el tiempo de Josué y de los ancianos que le sobrevivieron. Pero el reto de Josué está ahí. ¿Qué pasará en el futuro? Se trata de decidir de nuevo. Tienen que decidir de nuevo. Habían vuelto la vista atrás. Habían certificado que el Señor les había dado todo, que el Señor les había llevado hasta allí. Y entonces Josué les dice, ahora, pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal, versículo 15, os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes habían servido vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Se trata de decidir. Tenían que decidir otra vez. Seguir al Señor no sirve con una decisión. Hay que decidir vez tras vez. Tenemos que decidir servir al Señor. Y fijaros lo que les dice. Temed al Señor. ¿Podemos dejar el 14, Grecia? Temer al Señor. Nos dice la palabra que el temor al Señor es el principio de la sabiduría. Es lo que nos hace que nuestra vida funcione bien. Sabéis que la sabiduría no es conocimiento, no es conocer muchas cosas, sino que la sabiduría es saber cómo conducirse en la vida. No se trata de que tengamos la enciclopedia metida en la cabeza, sino de que en cada situación que nos encontremos sepamos el mejor modo de actuar. Así es que ese es el principio, el temor del Señor. Y Josué se lo dice así al pueblo. Mirad lo grande que es Dios. Les dice, recordad todo lo que ha hecho antes. Recordad, mirad, igual que Él ha actuado en el pasado, actúa en el presente y lo hará en el futuro. Así es que si hasta aquí todo lo ha hecho Dios, debemos de confiar en que el Señor también en adelante lo va a hacer. Tenían que confiar. Y entonces, un segundo punto, servidle con integridad y verdad. Servidle con integridad y verdad. ¿Qué quieren decir estas dos pequeñas palabras? Integridad quiere decir todo, completo. Cuando alguien decimos es íntegro, decimos es de una pieza. No tiene doblez, no tiene engaño, es de una pieza, es integridad. Se trata de que sirvieran al Señor con todo lo que eran, con todo lo que tenían. De eso se trataba. Y se trataba también de hacerlo sin apariencias, sin medias verdades, como el Señor dice a la mujer samaritana. El Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. Ellos igual. No vale el engaño. Así es que tenemos el principio de temer al Señor, servirle con integridad y verdad. Y un tercer principio, quitar los otros dioses y servir
al Señor. La semana pasada, Carlos nos hablaba de la santidad del Señor. Y el texto de hoy nos dice que Josué les advierte, cuidado, porque Dios es Dios santo y celoso. El Señor quiere exclusividad. No quiere que sirvamos a otros dioses. Y Josué les dice, escogeos a quién vais a servir. ¿A los dioses que servían nuestros ancestros allí al otro lado del río? ¿O vais a servir a los dioses que servíais en Egipto? O peor aún, ¿vais a servir a los dioses de los amorreos que el Señor ha expulsado de delante de vosotros? ¿O vais a servir en exclusividad al Señor? Y ellos dicen, serviremos al Señor. Y parece como que Josué les dice, bueno, un momento, ¿no? Me recuerda aquel texto en que Jesús a los que querían servirle les dice, bueno, ¿lo habéis pensado bien o qué? Josué les dice, no podréis, no podréis, no vais a poder servir al Señor, porque es Dios santo, Dios celoso. Y esta idea tiene que ver con todo lo que había dicho antes Josué. Aquí intervienen dos factores. Ellos debían de tomar su decisión, pero debían de hacerlo sabiendo que dependían de Dios. Fijaros que el discurso de Josué ha sido, si estáis aquí, no penséis que tenéis ningún mérito. Estáis aquí porque Dios os ha traído. Y ahora os toca comprometeros, pero que sepáis que si os comprometéis, quien os va a llevar no va a ser vuestro compromiso. Va a ser otra vez el Señor. Y esa es la clave del texto. Así es que por ahí va el tema, ¿no? Y Josué, después que ellos insisten en su deseo de servir al Señor, les dice, sí, pues vamos a escribirlo. Y dice que les dio leyes para que sirviesen. Es otra vez la misma idea. Les dice, mirad, no se trata de que hagáis lo que os parezca. Se trata de que sigáis las leyes que el Señor os da. Se trata de que obedezcáis al Señor. Eso es servir al Señor. Y ahí escribe las leyes y hacen un pacto. Y renuevan el pacto con el Señor. Y yo pensaba en esta semana, cuando meditaba sobre este texto, ¿cuál es la situación nuestra, hermanos? ¿Cuál es la situación de la Iglesia en Ciudad Meridiana? Y yo pensaba que tiene muchas analogías con este texto que hemos visto. Mirad, estamos reunidos en un lugar representativo de la fidelidad del Señor. Yo os invito a que vayáis al barrio y busquéis locales tan grandes como este y que cumplan las condiciones de este. Cuando estuvimos buscando para comprarlos, no lo sabía. No lo sabía. Y el Señor nos dio este lugar. Así es que estamos convocados en este lugar. Lugar que nos habla de la promesa, y no solo de la promesa, sino que hoy la vemos cumplida. Vemos la fidelidad del Señor. El segundo punto que podemos comparar con el pueblo es que todos los que estamos aquí, tenemos un origen pagano. Todos los que estamos aquí somos pecadores. Puedes haber nacido en un hogar cristiano, como yo, pero somos todos igual de pecadores. Todos somos pecadores. Todos estábamos alejados de Dios. El tercer punto, estamos viviendo en la tierra prometida. Estamos reunidos en el local que el Señor nos ha entregado. Yo no sé cuántos de vosotros lo sabéis, pero la semana pasada, o quizás hace 2 semanas, a principios de enero, se terminó algunos pequeños detalles que quedaban de la caseta en la que está ahora el equipo del aire acondicionado. Eso ha sido la última intervención de las obras. Las obras han terminado. Yo no sé cuántos habéis vivido de cerca este tema,
Yo os puedo decir que lo he vivido de cerca. Le he dedicado muchísimas horas de trabajo. Muchísimas horas de trabajo. Y ahora que las obras están terminadas, yo os digo, el Señor lo ha hecho. Ha sido el Señor quien lo ha hecho. No podemos decir otra cosa, hermanos. Nos hemos esforzado, ciertamente. El Señor lo ha hecho. Nuestro esfuerzo no nos hubiese traído jamás hasta aquí. Y ahora, hermanos, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Nos sentamos a contemplarnos. Ahora se trata de que tenemos que tomar la decisión y el texto está ahí. Tenemos que tomar la misma decisión que tomó el pueblo. La propuesta de Josué es la misma para nosotros en esta mañana. Temer al Señor, respetar al Señor, tenerle miedo. Dios es Dios poderoso, un Dios de ira. No podemos ver al Señor como un coleguilla. Tenemos que temerle, tenemos que respetarle, recordando todo lo que Él ha hecho por nosotros. El Señor nos ha salvado y nos ha traído hasta aquí. Y ahora nos dice Colosenses 3:23, todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Eso es temer al Señor. No se trata de que vengamos los domingos aquí y entonces lo que hagamos aquí lo hagamos como para el Señor, no. Y esto tiene que ver con el segundo punto, ¿no? Servidle con integridad. Toda nuestra vida tiene que estar sirviendo al Señor. Aprovechando el curso en el que estoy con Salomé, estoy leyendo un libro que es el que nos han pedido que leamos. Y ahí en el libro habla de esto. Dice, muchas veces en la iglesia se habla de que el diezmo es del Señor, como si el 90% fuese nuestro. Pero no. Todo es del Señor. Toda tu vida le pertenece a Él. No se trata de que le demos un tiempito. El domingo te lo doy, Señor, pero de lunes a sábado déjame hacer lo que quiera. Yo me bautizo, pero la mano con la cartera la dejo fuera. ¿Sabéis cuál es el origen de esto? El otro día se lo explicaba Salomé. El origen de esto era las cruzadas, en que iban a conquistar el terreno de Jerusalén, ¿sabes? Las cruzadas cristianas de hace muchos siglos. Entonces ahí había ciertas ambigüedades, ¿sabéis? Y el ejército que tenía que conquistar tenían que ser cristianos. Así es que ellos contrataban mercenarios y decían, pero estos mercenarios no son cristianos, ¿qué podemos hacer? Nada, los bautizamos y ya son cristianos. Eso hacían. Y entonces, ¿sabéis? Cuando los bautizaban, estos guerreros, ¿sabéis qué hacían? Dejaban la espada fuera del agua. Como queriendo decir, tú bautiza mi cuerpo, pero mi espada va a matar todo lo que se le ponga por delante sin ningún problema. Hermanos, es una exageración, pero muchas veces hacemos esto con el Señor. Parcelamos nuestra vida y decimos, esto para el Señor y esto para mí. No funciona así. Servidle con integridad y en verdad. Toda nuestra vida tiene que servir al Señor. ¿Sabéis cómo ve nuestra sociedad a los cristianos? ¿Sabéis cómo nos llaman? Hipócritas. Y muchas veces con razón. Porque no servimos con integridad. Y aparentamos cosas los domingos que no cumplimos el lunes. Tercera cosa que tenemos que hacer, quitar a los otros dioses y servir al Señor. Esta semana escuché en la radio una noticia que nos va a servir de ejemplo. Era un cotilleo, no era una noticia importante, era un cotilleo. Yo no había escuchado nunca los nombres. Pero, ¿sabéis quién es Selena Gómez? ¿Alguien lo sabe? ¿Los jóvenes? Sí. Sí. No, yo no sabía quién era. Creo que es una cantante, ¿no?
Bueno, pues esta Selena Gómez se ve que tuvo un problema en el 2017 y tenía los riñones afectados. Así es que tuvieron que trasplantarle un riñón. Y tiene una amiga que se llama, a ver, Francia Raisa. Yo tampoco la conocía. Veo que vosotros tampoco. Pues esta amiga dice que se hizo las pruebas y salió positivo y le dio su riñón a Selena Gómez. Y desde entonces, Selena Gómez siempre había dicho que esta Raisa era su mejor amiga. Pero ¿sabéis qué sucedió? Que salió un rumor, no sé hasta qué punto sería cierto o no, luego parece ser que se ha resuelto la cosa, pero que decía que Selena Gómez había dicho en algún sitio que su mejor amiga era otra, no sé si era Taylor Swift o no sé quién. Y esta Raisa dijo, o sea, yo te di mi riñón y resulta que tu mejor amiga es la otra, ¿no? Qué bonito, ¿verdad? Pues eso es lo que hacemos con el Señor. Pero no es que nos haya dado el riñón, es que entregó a su hijo. Y nosotros vamos haciendo amigos por ahí. Como dice, creo que es Juan, ¿no? El que hace amigos, el que es amigo del mundo, no sé si es Juan o Santiago, el que es amigo, no es amigo de Dios. Así somos, hermanos. Así es que quitemos los otros dioses y sirvamos solo al Señor. Es de nuevo el mismo compromiso que se nos pide. Y un par de temas más. Hagámoslo en dependencia de Dios. Hoy se requiere de nosotros que renovemos el compromiso. Pero debemos de hacerlo en la conciencia de que vamos a fracasar, de que vamos a fallar y que debemos depender en todo del Señor. Finalmente nos dice que Josué escribió el acuerdo, el pacto al que habían llegado. Y yo pensaba, os he anunciado la reunión de asamblea. Y vamos a reunirnos la asamblea. Y tenemos que llegar a acuerdos. Y tenemos que tomar decisiones. Tenemos que hacerlo. Y se requiere de nosotros esto, que decidamos otra vez temer al Señor, servirle con integridad y en verdad y apartar cualquier otra cosa, cualquier otro Dios que nos impida servir al Señor. Allí formalizaremos, escribiremos, se redactará un acta de todas las reuniones que hacemos y de los acuerdos a los que lleguemos. Y me gustaría que fuésemos con esta actitud. Y dejarme una advertencia final para aquellos que solo sois compañeros de viaje. Algunos de los que estáis aquí no habéis llegado a este nivel de compromiso. No habéis tomado esta determinación aún en vuestra vida. Y estáis dejando, a lo mejor pensando que estáis sirviendo al Señor, pero dejando cosas muy importantes fuera. Pues de vosotros también se requiere este compromiso. Todos los que estaban allí reunidos, estaba todo el pueblo. Pero me imagino que los habría los que eran más fieles y los que menos, ¿verdad? Y luego ahí tenemos el periodo de los jueces y vemos cómo van dando tumbos, ¿verdad? Pero habían tomado ese compromiso. Así es que todos debemos de tomar ese compromiso. Muchas veces nos quedamos a las puertas. Quizás hoy te vas a ir a tu casa diciendo, qué sermón, cómo me ha impactado lo que ha hecho el Señor en mi vida. Pero no es la idea. La idea es que tomemos un compromiso, que decidamos lo que decidió el pueblo, servir al Señor. Nos dice al final el texto
que mientras Josué y los ancianos que sobrevivieron a Josué estuvieron, el pueblo siguió al Señor, pero luego no. Y es que cada generación debemos de tomar nuestro compromiso. Nosotros estamos hoy aquí, los que nos precedieron, los que nos han traído hasta aquí. Quizás algunos ya no están. Echamos de menos a Antonio. Eugenia se ha hecho mayor. Nuestros pastores se van haciendo mayores. Doña Tina y don Miguel. Echamos a hermanos de menos. Pero nosotros tenemos que tomar nuestra determinación hoy. Tenemos que tomar nuestro compromiso para con el Señor. Y vamos a terminar con una oración. Pero a mí me gustaría ver que estáis dispuestos a tomar ese compromiso, de temer al Señor, de servirle con todo vuestra vida y con toda sinceridad, y de apartar cualquier otra cosa que nos impida servir al Señor. Y no os voy a pedir que paséis delante, pero sí que me gustaría que levantaseis vuestra mano si estáis dispuestos a tomar hoy ese compromiso con el Señor. Muy bien, hermana. Mauricio. Mirad, Eugenia, qué ejemplo. Que tomemos todos ese compromiso. Pensarlo y levantar vuestra mano si queréis. Tomar ese compromiso de renunciar a cualquier otra cosa. Levantar vuestra mano, no os dé temor. ¿Quién quiere? Amén. Pues, hermanos, que toda la iglesia tome esa determinación de seguir al Señor. Porque los que estuvieron antes que nosotros, quizás hoy están mayores y pronto quizás no estarán. Pero nosotros tenemos que tomar esa decisión. Pues que el Señor nos ayude. Tomamos la decisión sabiendo que fracasaremos, pero el Señor no. Sabemos que el Señor, si nos ha traído hasta aquí, nos puede llevar a donde Él quiera. Y el local está aquí. El local, se han terminado las obras. Faltan dos cosas. Acabar de pagarlo. Se acaba la hipoteca en el 2029. No, reíros, pero ya nos falta poco. Acabar de pagarlo y llenarlo. Tenemos que llenarlo. No es para nosotros solos. Es para traer bendición al barrio. Así es que, hermanos, ahí está nuestro compromiso. Ahí empieza nuestra misión. Bueno, no empieza, ya hace tiempo que estamos en ella, ¿no? Pero hoy tomamos la determinación, de nuevo, de servir al Señor. Que el Señor nos bendiga y nos ayude.